Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados. Pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Dios obraba a través de mí por su gracia. Puede abrir sus ojos. La realidad es que todo lo que nosotros hacemos es posible a su gracia. Pero el término gracia es un término que nosotros escuchamos hablar mucho. ¿Qué es la gracia? La gracia se define como un regalo no merecido que viene de parte de Dios. Como todo regalo, el que lo recibe no tiene que pagar nada. Cuando nosotros recibimos gracia de parte de Dios, que puede venir en forma de bendiciones, de talentos, de puertas abiertas, la gracia de Dios siempre nos posiciona en lugares y situaciones que hacen posible que nosotros recibamos el favor de la gente. Pero el hecho de que alguien reciba gracia y no le cueste absolutamente nada, no significa que esa gracia no tuvo un precio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el precio. El hecho de que algo no te haya costado nada a ti no significa que Dios no haya pagado un alto precio. Muchas veces cuando nosotros recibimos algo fácil, podemos llegar a pensar que eso no costó absolutamente nada. Cuando nosotros le damos las cosas fáciles a nuestros hijos no la valoran. Mi esposa y yo tenemos 7 hijos. Y al pasar de los años hemos visto esto hecho una realidad. Cuando los hijos se le dan cosas fáciles, ellos no la valoran. Yo mismo fui hijo. Y yo nunca entendí por qué mi padre me decía: apaga el bombillo. Y fue un discurso que yo escuché toda la vida: apaga el bombillo, cierra la nevera, no deje la tostadora conectada. No fue sino hasta que yo llegué a mi casa y comencé a pagar la cuenta de la electricidad que yo entendí por qué mi papá me decía que apagara el bombillo. Y era que el hecho de tener iluminación en la casa, poder encender un aire acondicionado, tener alimentos refrigerados, era algo que a mí se me había dado fácil. Y en ese instante yo no lo valoraba. Muchos padres dicen a los hijos, o dicen: yo no quisiera que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Pero no saben
que todo aquello por lo que tú pasaste es precisamente lo que te ha convertido en lo que tú eres hoy. ¿Cuántos saben que todas las experiencias que han vivido han forjado el carácter que tienen hoy? Entonces, si tú no dejas que tus hijos vivan sus propias experiencias, ellos entonces no tendrán la oportunidad que tú tuviste de formar tu carácter. Luego entonces la gente se queja de que los hijos no valoran las cosas, de que los hijos no hacen esto, de que no hacen aquello. Yo quiero leer otro pasaje que está en Primera de Crónicas, que va a ser el centro de nuestro mensaje del día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18 en adelante. Y vamos a hablar de algo que ocurrió con el gran rey David. El rey David fue un hombre que recibió y caminó en la gracia de Dios. Desde que era muy joven, Dios lo señaló. Pero a través de su historia, de esta en particular, vamos a ver y vamos a aprender que todo en la vida tiene un precio. Incluso la gracia tiene un precio bastante alto. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18 en adelante. Dice, y póngale atención: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. ¿Quién era Gad? Un profeta, un vidente. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio el ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor, el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Diga todo. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro y pagó por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien entonces cogió su espada y la envainó. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Araúna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto de Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios,
porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Voy a leer el verso 1 del capítulo siguiente, del 22. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor de Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Aleluya. Amén. Permítame poner en contexto lo que está ocurriendo. David, cuando era bien joven y era pastor, trabajando con ovejas, Dios lo señaló como rey de Israel. Ustedes recuerdan que el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, el papá. Este hombre tenía 8 hijos, David era el 8º hijo. Y en ese lugar, el profeta Samuel, por instrucción de Dios, le dijo que buscara al próximo rey de Israel. Luego de repasar a todos los hijos de Isaí, encontró finalmente a David, el cual fue ungido. Luego de ahí ustedes saben lo que ocurrió. David pasó por muchas cosas, mató a Goliat, se metió en la cueva de Adulam, pasó por mucho trabajo. El miércoles en la noche hablábamos de eso casualmente. El miércoles en la noche hablamos de que David fue ungido como rey, pero antes de llegar al trono de Israel fue perseguido, fue víctima de intentos de asesinatos, tuvo que exiliarse en una cueva rodeada de personas malas, deudores, ladrones. Y luego de un tiempo fue que Dios le permitió ascender al trono de Israel. Ahora, como rey de Israel, Dios le permitió a David ganar muchas batallas. En el libro de Crónicas aparecen, David iba contra los filisteos, iba contra muchas civilizaciones y todas las batallas él las ganaba. David fue ungido como pastor sin haber cogido ningún curso sobre reinado. David, Dios lo señaló como pastor sin haber vivido nunca en un palacio. Fue un gran rey que ganó muchas batallas. Y todo eso él lo logró, no por su linda cara, sino que Dios le dio gracia. David lideró hombres e enseñó hombres en temas que él nunca recibió ningún tipo de entrenamiento formal. Dios entrenó a David a través de la vida que él vivió desde que fue ungido hasta que subió al trono. Todo eso es gracia. Un día él estaba en un campo apacentando ovejas, todo hediondo a ovejas, y otro día él se vio como rey, sin haberlo pedido, sin haber hecho ningún tipo de activismo político. Al contrario, él nunca hizo nada y sin embargo Dios lo señaló. Y yo siento que el Señor va a hacer algo de repente con gente que está aquí hoy. Dios va a sacar gente de la vida y la rutina que tienen en el día a día y te va a posicionar en una posición donde su gracia y su favor te van a permitir lograr grandes conquistas para la honra de su nombre. Eso Dios lo hizo por gracia. Pero ¿qué sucede? La gracia por lo general te llama a algo para lo que luego te prepara en el camino. Quiero pedir un favor, esa puerta déjenmela abierta para que no esté cerrada. Sí, por favor. La gracia te llama a algo para lo que luego tú eres preparado mientras tú estás en el trabajo. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa y nosotros dijimos los votos, ella me puso un anillo en el dedo y yo le puse un anillo a ella. En ese momento yo recibí el título de esposo de ella, pero yo no era un esposo.
ella no era una esposa. Ella y yo nos hemos convertido en esposo y esposa a través de los años, a través de los desacuerdos, a través de vernos en la situación donde antes yo comía y hacía lo que yo quería, y ahora yo tengo que preguntarte a ti para yo hacer lo que tengo que hacer. El hecho de que Dios te llame a un ministerio, lo único que tú has recibido es el título del ministerio, pero el ministerio en sí se va a desarrollar mientras tú vas caminando en él. Dios te va haciendo caminar en aquello para lo que Él te llamó sin tú estar preparado necesariamente. Eso es parte de la gracia. Luego nosotros tuvimos hijos y desde que nació, oh, ya tú eres papá. No, ya tú eres mamá. Tampoco. Una madre se hace cuando un hijo la mantiene despierta hasta las 3 y las 4 de la mañana. Cuando tú acabas de bañarlo y cambiarlo y ponerle una ropa. En mi época los pañales desechables no existían o eran muy caros. Yo tenía que hervir en una cubeta con 3 piedras pañales de tela. Y yo venía y se lo ponía con unos clips muy chulos, la vestía y ahí mismo venía y tú limpiabas ese, le ponías otro y ahí mismo la segunda parte, porque no había acabado, viene. Y entonces tenía que estar tú otra vez de nuevo con las 3 piedras, con la cubeta. El hecho de traer un niño al mundo no te hace papá ni te hace mamá. El hecho de tú de haber dicho que sí, no te hace esposo ni esposa. El matrimonio se desarrolla mientras uno va caminando. El matrimonio se desarrolla cuando yo, como hombre, amo a mi esposa, como dice la Biblia. Y la Biblia dice que Cristo amó a su iglesia al punto de que dio su vida por ella. Yo me convierto en esposo no cuando repito esas palabras, sino cuando esas palabras yo las aplico el lunes por la mañana. Cuando ella se levanta y en vez de hacerme un mangú con huevo, lo que me hizo fue una tostada, no me hizo nada. Yo aplico esas palabras cuando yo me levanto, no solamente buscando a ver qué ella me hizo a mí, sino yo me levanto por la mañana a averiguar qué ella necesita. Y eso yo lo hago de vez en cuando, pero fue de muchas ofendidas, de muchos días en los cuales mi esposa se hartó de estar trabajando, y yo simplemente comiendo, demandando, habiéndoseme olvidado lo que yo había dicho, que decía la palabra de que Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella, y yo no había empezado todavía a dar ni siquiera un segundo ni una hora de mi vida para satisfacer las necesidades de mi esposa. Uno no es lo que uno es llamado hasta que no paga el precio. Yo recuerdo como ahora el día que después que teníamos el grupo de oración en mi casa, que pasamos a los locales de la Charles Sommer, que tuvimos que desbaratar con martillos y colgar con cables, con alambres de dulce, las lámparas, conectar pobremente la electricidad, prender un aire que estaba todo expuesto, que hacía mucho ruido, para tener el grupo de oración que ya no se podía tener en la casa de nosotros, porque llegaban a 60, 70 personas y en mi casa no caben tantas personas. Recuerdo que después de ese día, el pastor Kilvio, que siempre me había dicho: el día que tú seas pastor, yo le dije: no te preocupes, que eso no viene por ahora. 10 años pensaba yo adentro de mí. Tú vas a estar aquí metido en este grupo por 10 años. Eso era lo que yo pensaba en mi cabeza. Pero ese día todo cambió. Ese día todo cambió por una decisión que Dios tomó. Y días más tarde, un pastor impuso manos sobre Idelka y sobre mí. Días más tarde, nosotros fuimos hechos pastores por imposición de manos, por un pastor. Pero yo no fui pastor en ese momento.
El hecho de que alguien me impusiera manos no significa que yo tenía más que un título. Y es impresionante cuando gente, amigos míos de infancia que están en esta iglesia, dejaron de llamarme Randy para llamarme pastor. Fueron años al principio de mucha incomodidad. El pastorado yo lo he ido aprendiendo, nosotros lo hemos ido aprendiendo lidiando con todos ustedes. Nosotros de ilusos decíamos, vamos a hacer esto y vamos a coger vacaciones, hoy no vamos a cogerle el teléfono a nadie. Y es fácil. Hoy vamos a comer tranquilo. Pastor, yo necesito que usted predique en el funeral. Hoy vamos a comer tranquilo. Pastor, hay alguien que está enfermo y hay que ir a verlo a la clínica. Hoy vamos a comer tranquilo. Pastor, tengo una crisis en mi matrimonio. Hoy vamos a comer tranquilo. Pastor, mi hijo está descarriado. Hay un arte por ahí que dice, mi papá no trabaja. Él simplemente es pastor. Dios da gracia, Dios te llama, Dios te señala, pero es en el camino que tú vas a ejercer la función del título que Él te ha dado. ¿Y sabes por qué? Porque cada llamado que es dado por gracia tiene un precio. Todo tiene un precio. Hay un precio que pagar. Y en un momento determinado, como estamos viendo en el último pasaje que leímos, David creyó. Él creyó que él era alguien sin Dios. Lo que no leímos fue que unos versos antes de leer que él subió a comprar una tierra y pagó el precio total. Lo que no se leyó fue lo que pasó anteriormente. David estaba en un momento de su vida donde había ganado grandes batallas, se había llenado de grandes glorias, había construido la ciudad, había ganado batallas, era reconocido como un rey, como un gran rey. Y en un momento determinado, dice la palabra que Satanás vino a David y lo tentó. Y lo tentó diciéndole, haz un censo de la gente. O sea, cuenta la cantidad de personas que están en tu ejército. Y en ese momento, uno de sus generales llamado Joab, cuando él da la instrucción, le llama la atención y le dice, rey, ¿por qué tú vas a hacer que el pueblo peque contra Dios? ¿Por qué tú tienes que contar el pueblo? No lo cuentes. En pocas palabras, David, tú no eres rey por la cantidad de gente que tú tengas, por lo grande de tu ejército. Tú eres rey porque Dios ha puesto gracia sobre ti. No cuentes la gente, David. Pero David dijo, aquí se van a contar la gente y cuéntenla. Aquí hay que hacer lo que yo digo. Y dice la palabra en el mismo Primera de Crónicas 21, en el verso 7, oigan lo que ocurrió. David, que era rey, que estaba en la cúspide de su vida con logros exhibidos públicamente, entonces tomó una mala decisión. Y dice el verso 7 de Primera de Crónicas 21, Dios se disgustó mucho con el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Y es que tú y yo tenemos que tener claro que la gloria que tú puedas lograr en esta vida, todo lo que tú tengas, tus títulos, tu posición, todo, tu casa, los hijos que tú tienes. Yo tengo tantos hijos, hay personas que no tienen. Yo soy dominicano, soy americano, soy venezolano, soy hondureño, soy cubano. Todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos por una cosa que se llama gracia, porque Dios te lo ha concedido. Porque hay personas que hacen lo mismo que tú y no logran lo que tú has logrado. De la misma forma hay personas que con menos esfuerzos han logrado más cosas. No tiene nada que ver con que sean mejor que tú, con que sean más inteligente que tú. Es que Dios da gracia a quien quiere darle gracia. Y dice el verso 8, entonces David le dijo a Dios,
Eso sí tenía David. He pecado contra ti. Él cometió un pecado y en vez de justificarse, decirle, déjame explicarte, Señor, por qué yo lo hice. Lo que pasa es que yo quería ver la cantidad de comida que tenía que mandar, por eso tenía que contarlo. David sabía lo que lo había movido en su corazón. Y cuando recibió el castigo y la reprensión de Dios, él no abrió su boca para justificarse. Él dijo en el verso 8, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego perdones mi culpa por haber cometido esa tontería. Así mismo, una tontería. Y Dios le dice a David, no vas a morir, pero tú vas a ser castigado. Elige uno de 3 castigos. ¿Alguien aquí recuerda? En mi casa a veces mi abuelo me contaba que cuando le iban a dar una pela le decían, ¿con cuál tú quieres? ¿Con esa varita, con esa correa, con esa chancleta? ¿Con cuál tú quieres los fuetazos? Así mismo Dios hizo con David. Dios le dijo a David, yo te voy a dejar elegir entre una de varias cosas. Le dijo, estas son tus opciones. Tú puedes elegir 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante el cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor que me envió. A David Dios le habló esto, no hablándole directamente, porque Dios no hablaba con David. Dios le hablaba a David a través del profeta, de Gad en este caso. Y David muy inteligentemente dijo, yo prefiero ser castigado por la mano de Dios que ser castigado por la mano de mis enemigos, porque Dios es grande en misericordia y Él puede tener misericordia de mí, que no van a tener mis enemigos. ¿Cuántos me están siguiendo? Tú y yo hemos ganado porque Dios está con nosotros. Él eligió el 3er castigo. Y en ese mismo instante cuenta la palabra que el ángel del Señor vino sobre Israel y de un fuetazo se llevó 70,000, mató 70,000 con una plaga. Y dice la palabra, si usted sigue leyendo, que ese mismo ángel iba avanzando hacia Jerusalén. No se habían acabado los 3 días. Y dice la palabra que en ese momento, entonces él mandó la plaga. David vio la matanza de lo que había ocurrido. Y en medio de que se murieron 70,000, David volvió a levantar la mirada a los cielos. Vio el ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con su espada. Entonces David y los hijos de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor, mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas al pueblo. ¿Qué tú haces cuando viene la devastación y se acerca a tu casa? ¿Qué tú haces cuando la situación se torna de mal en peor y parece que el viento que está arreciando es solamente el inicio de una gran tormenta que viene sin lugar a dudas? ¿Qué tú haces? Muchos de nosotros normalmente lo que hacemos es que comenzamos a tomar decisiones nosotros. Al igual que como David hizo la primera vez, que tomó una decisión sin consultar a Dios o a expensas de Dios, porque Dios le habló. Dios le hablaba a David, pero él no hizo caso.
Y en este caso viene la devastación. Y en vez de David de tratar de buscar médicos, en vez de David de tratar de buscar personas que lo aconsejen, ¿qué tú crees que debemos hacer? ¿Cómo vamos a detener esta plaga? Él vio el ángel de Jehová y dice la palabra que lo que él hizo fue que cayó rostro en tierra. Nuevamente. Y le dijo: mátame a mí, deja a mi pueblo tranquilo, mátame a mí y a mi familia. Y ahí fue cuando empezó entonces el texto que habíamos leído. Dios le dijo al ángel, a Gad: ve, dile a David que suba al campo de trillar de Jaúna y que me haga una ofrenda. Dice el verso 18: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Miren lo que está ocurriendo. Plaga que mata 70,000. David ve al ángel del Señor con su espada desenvainada. Este no era un ángel bueno. Este era un ángel que vino a eso y venía con espada, llevándose todo lo que estaba por delante. Y lo que él decide es pedirle al Señor por su misericordia. Y el Señor le responde a David diciéndole: ¿tú quieres detenerlo? Ve y sube al campo de trillar y hazme una ofrenda. En pocas palabras, Dios le está diciendo a David: eso que vino por causa de tus malas decisiones en el pasado, tú puedes detenerlo si tú haces lo que yo te digo. Y eso es una buena noticia. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé qué situaciones están pasando en tu vida como consecuencia de decisiones que tú tomaste en el pasado. El Señor te dice hoy: tú puedes detenerlo. Porque no todo es el diablo. No todos son ataques de Satanás. Satanás él es acusador, pero yo creo que él ha cosechado lo de estar acusando. A él lo han acusado de cosas que él ni siquiera ha hecho. Dios le dijo a David: tu decisión trajo esto, tú puedes detenerlo también. Óyeme, yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida, tú puedes detenerlo. Lo que sea que esté ocurriendo, que ha estado pasando por mucho tiempo y te ha estado azotando y amenaza con coger todavía cosas más grandes, déjame decirte, el Señor te dice: tú puedes detenerlo. Pero tienes que hacer lo que yo te diga. No puedes seguir tomando decisiones como tú las has tomado antes. Es el momento de detenerlo, y para detenerlo tienes que echarte a un lado. Tienes que echar a un lado tu propia inteligencia, tu propia sabiduría. Tienes que echar a un lado las personas que te han aconsejado todo el tiempo, que no han llegado a nada. Tienes que buscar consejo de Dios directamente. Tú puedes detenerlo. Tú puedes detenerlo. Dice el verso 19 al 22. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio el ángel. Los 4 hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió al campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. ¿A dónde mandó Dios a David? Lo mandó al campo de trillar de Araúna. ¿Qué es un campo de trillar? Trillar es el verbo que expresa la acción de separar la cáscara del trigo de una espiga. El campo de trillar es el lugar donde el grano de trigo es separado de la cáscara y de todo lo que no sirve. Pero en el campo de trillar, de la forma que se separa el trigo de la cáscara, es en base a golpes, a fuetes y a golpes. Se golpea, se echa viento, la paja que es más ligera se aparta y queda solamente el grano de trigo. El campo de trillar es un lugar de separación.
donde Dios quita aquello que no sirve y separa el trigo con el cual se puede hacer pan. No se hace pan con paja. Solamente se hace pan con trigo. David fue mandado por Dios al campo de trillar, donde se estaba golpeando el trigo para que la cáscara y el grano fueran separados. David llega al campo de trillar, estando él en un proceso donde a él lo estaban trillando. Qué hermoso cuando David, a los 14, 15, 16 años, de rodillas, vino el profeta Samuel, que no iba a toda casa, y sacó el cuerno y le echó aceite en la cabeza, ungiéndolo como rey. Qué hermoso debe haber sido aquello. Qué hermoso debe haber sido cuando él se sentó en el trono. Qué hermoso debe haber sido cuando decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Qué hermoso debió sentirse llegar a una batalla y aniquilar a todos sus enemigos sin ningún tipo de excepción, y recibir el vítore de la gente y la aprobación de Dios por lo que estaba pasando. Qué hermoso es todo eso. David, tú no te ganaste eso porque tú eres inteligente ni porque tú eres hermoso, simplemente porque Dios quiso, porque Dios eligió darte gracia. Tú no tienes ningún mérito en eso. Nada de lo que tú tienes mérito. Nada de lo que tú has logrado, tú tienes mérito para ello. Tú eres un buen financiero, un buen médico, un buen papá, un mal papá. Tienes carro, tienes casa, tienes lo que tú tienes. No porque tú has sido bueno, no porque tú eres especial, no porque tú eres mejor y eres preferido de Dios, sino porque Dios puso gracia sobre ti. Pero déjame decirte algo, David. Esa gracia tiene un precio. Esa gracia te puede engañar y hacerte pensar, como tú lo hiciste, que todo lo que tú has logrado es porque tú eres la gran mujer, porque tú eres el gran hombre y has tomado una decisión que está mala, y llegó el tiempo de coger esa cáscara y quitarla. Por eso yo te mando para que tú llegues al sitio donde la paja va a ser separada del grano. Todo lo que Dios te ha dado por gracia tiene un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Pero debo decirte que los golpes que te están dando tienen que ser más severos si la cáscara está muy pegada al grano de trigo. Y el Señor te dice: no es porque yo te odie, es todo lo contrario. Yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo estoy haciendo algo que es de beneficio para ti. Porque David, como ya yo he dicho, pero tú no lo vas a ver ahora porque alguien lo dirá en el futuro: para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Son todas las cosas que obran para bien. Hasta los golpes del campo de trillar, Dios los permite para cosas que son para tu provecho. Así que si Satanás te ha atacado con Dios nunca te ha hablado, tú no eres hijo o hija de Dios. Él se ha olvidado de ti. Mira lo que te está pasando y Él no hace caso. Tú oras y Él no te pone ni la más mínima atención. Si Satanás te ha estado atacando con eso, tú puedes decirle en el día de hoy: Satanás, tú eres un mentiroso, porque su palabra por la cual yo vivo dice que Dios a quien ama disciplina y corrige. Solamente a quien ama y disciplina es a quien Él corrige.
Lo grande es que todos tenemos que pasar por el campo de trillar. Cada matrimonio tiene que pasar por el campo de trillar. Cada relación del papá con su hijo. Cada relación de su mamá con su hija. Tu negocio, tu ministerio, tu familia, todos en algún momento tendrán que llegar al campo de trillar. No es una opción. Es simplemente que la paja no puede estar presente en el próximo proceso. La paja te llevó a la gracia. El trigo, la semilla fue sembrada y creció con cáscara, porque en ese momento la cáscara era necesaria para que la planta creciera. Pero en este nuevo proceso ya la cáscara no sirve y tiene que ser separada. Lo que te llevó a algo necesariamente no te va a llevar a un siguiente nivel. Hay algo que tiene que ser separado, que tiene que ser expulsado para que tú puedas cumplir tu propósito, para que tú como grano puedas convertirte en pan y darle de comer a mucha gente. Porque si tú no te has dado cuenta, tú y yo fuimos creados para servir, fuimos creados para dar, fuimos creados para modelar la vida de Jesucristo, que vino siendo grande, demasiado grande. Y cuando vino, Él se humilló y se inclinó como siervo, dio su vida, sanó los enfermos, alimentó gente. Dios le dio la gloria a Jesús como hombre mientras estaba en la tierra. Él eligió quitarse los poderes, pero mientras estaba aquí, con solo una palabra, Él podía desatar ángeles, pero no lo hizo. Porque lo que Dios te da no es para echarle cosas a otro. Lo que Dios te da no es para tu propio egoísta servicio. Dios te dio una vida para que tú la dieras. Dios te dio una vida para que tú la dieras todos los días. En cada instante, en tu casa, en tu trabajo, dentro de la iglesia. Esto no se trata de tu ministerio, no se trata de lo mío, no se trata de lo de nosotros. Se trata de su propósito. Y Dios vino a la tierra con amor, pagó un precio, nos dio vida para que nosotros diéramos vida a otros. Pero para yo dar vida, para yo dar pan, yo no puedo hacerlo con cáscara. Antes de que el trigo se convierta en pan, tiene que ser golpeado. Tiene que ser golpeado. Eso sí, cuando todo termine, tú serás oro refinado. Yo recuerdo que a lo largo de estos 8 años, mi esposa y yo siempre, cuando nos acercamos a Mercedes y hay un proceso, ella siempre me dice: pastor, es oro refinado que el Señor va a sacar de usted. Cada vez que había una dificultad me decía: pastor, es oro refinado lo que Dios está sacando. Pastor, es una oliva, pero Dios no quiere la masa de la oliva, Él quiere el aceite y tiene que presionarlo, tiene que triturarlo para sacar el aceite. El Señor te dice: cuando todo termine, tú serás oro refinado. Tú serás aceite que le dará vida a mucha gente. Oro refinado es lo que Él ve en ti. Oro refinado es lo que está sacando de ti. Pero ese oro no se saca con una conferencia ni con una prédica. Hay materias que solamente se aprenden viviéndolas. Hay cosas que solamente ganamos en el campo de trillar. Hay cosas que solamente se ganan en el campo de trillar. Después de ganar la batalla, aquí está David de nuevo en el campo de trillar. Y tenía que pagar un precio.
Dice la palabra que él fue y le dijo a este hombre: yo quiero comprar todo esto por el precio total que vale. Y dice que él le dijo, cuando Araúna vio que se acercaba, vio el ángel. Dice: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. ¿Qué dijo Araúna? No, comprármelo, jamás en la vida. Tómelo. Te doy los bueyes, te doy el trigo. Usted podrá pensar que Araúna era muy bueno, pero la palabra dice que fue que cuando él vio a David viniendo, él vio al ángel con la espada desenvainada que venía a arrancar cabeza. Y él, cuando David le dijo: te quiero comprar cosas, no, yo te lo regalo, cógelo. Porque detrás de David vio un ángel con espada desenvainada. Cógelo. Pero David le respondió, verso 24. Ponga la atención a esto. No, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Si alguien te da dinero para echarlo en la ofrenda, ¿realmente has dado tú algo? Nada. Porque lo que tú diste fue el dinero de otra gente. Lo único que tú has hecho es el acto de transportar el dinero al alfolí y echarlo. Pero esa ofrenda no es tuya, es de quien la dio. David estaba consciente de que había tomado una decisión que le costó 70,000 vidas. Y en ese momento Dios le dijo: tú puedes detenerla, sube arriba y dame una ofrenda. Y cuando él llega allá arriba, le dice: te quiero comprar este campo de trillar. Y el hermano le dijo: cójalo, es suyo, ofrezca todo lo que usted quiera. Si David hubiera cogido el dinero de ese hombre para sembrarlo, no lo hubiera contado a él. Eli, dame 500 pesos que no tengo para ofrendar en el día de hoy. Toma, papi. Y cuando yo lo he hecho, ¿quién dio la ofrenda? ¿Yo o Ernie? Es muy fácil dar lo que no te ha costado nada. Ups, se acabaron los amén. Es muy fácil dar lo que no es tuyo, tú lo das. Prendan la luz, oh sí, prendan los aires, que se refresque la casa, no hay ningún problema. Coge fiado que papi paga. Es muy fácil tener algo en la mano que no nos ha costado nada, y la forma en que se trata es muy diferente a si te hubiera costado algo. Yo he visto personas que le compran un instrumento y lo prestan, pero cuando tienen que comprarlo por su propio dinero dicen David reconoció que no podía cometer otro error. ¿Saben por qué? El ángel con espada desenvainada estaba detrás de él, observando a ver lo que él iba a hacer. Y dijo, me imagino al ángel diciendo: aquí voy. Arana le dijo: cógelo todo y a una ofrenda. Y a lo mejor le estaba esperando, estas son cosas mías, que David dijera: ay sí, gracias Señor, mira la ofrenda que te tengo. Que se la regaló el hombre, ¿verdad? Mira la ofrenda, mira lo que estoy sembrando aquí para ti. Y David dijo: no. No. Vamos a ver por qué no. Vamos a ver qué es lo que él va a decir.
yo no puedo darle nada a Dios que no me haya costado. Yo pagaré el precio completo. Parece como que nos está escuchando. Parece que como que está entendiendo. Yo creo que él está entendiendo. ¿Qué tú crees, Señor? Sí, aguántate un ratico más. Dice la palabra que él hizo una ofrenda y oró al Señor, y el Señor respondió y lo quemó todo. Y en ese momento el Señor le dijo: ya, puedes parar. Tú puedes detenerlo. Tú puedes detener lo que está ocurriendo. Dios te ha dado la forma de detenerlo. No es con tus decisiones, no es llevándote de la gente que te ha aconsejado todo el tiempo, es llevándote de lo que Él te dijo. Porque Él fue donde Él. Deténlo. ¿Tú quieres que lo detenga? Sube. Sube y dame una ofrenda. Yo quiero dar una ofrenda aquí, vamos a comprar todo esto. Te lo regalo. Ok, muy bien. Ajá. Pero no, Él dijo no. Yo tengo que pagar el precio completo. Alguien aquí tiene que pagar el precio completo. Señor, yo te entrego mi pecado de robarme CD, robarme la luz. Pero déjame quedarme un chin con mi orgullo. Déjame quedarme un poco con mi orgullo. Señor, te voy a dar diezmos y ofrenda en forma financiera. Pero mi negocio, yo lo quiero manejar de acuerdo a lo que yo he aprendido. Después de todo lo que yo tengo aquí lo he logrado en base a mi trabajo. Déjame yo quedarme con mi negocio. Oh Señor, yo te voy a entregar esta área y esta área y esta área. Pero esta no te la voy a entregar. No te puedo entregar este ministerio, no te puedo entregar. David dijo: yo voy a pagar el precio total. Y él pagó el precio total. Yo quiero que tú, estoy acabando, leas lo que dice en Primera de Pedro. No, Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice, ponle atención: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participaran de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Por la bondad de Él, Dios nos llamó a nosotros a que participáramos de su gloria eterna. Y Dios esa invitación la hizo por medio de Cristo Jesús. Dice, entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Dios mandó aquí a decirte que después que tú hayas sufrido, Él te va a restaurar, Él te va a sostener y Él te va a afirmar. A lo que yo te llamé, fui yo que te llamé, no fue otro. Y yo no soy hombre para mentir. Yo llamé y yo cumplo. Satanás puede estarte atacando, atacando y atacando, pero dile a Satanás: yo soy, diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo soy un hijo redimido de Dios, pagado con precio de sangre. Y nadie me puede quitar eso. Y si usted puede, darle un aplauso al Señor por eso. A cualquiera le va bien en el momento de gracia. Todo el que está viviendo las bendiciones de la gracia dice que sí, se hace voluntario, quiere ayudar. Pero llega un momento en que la gracia no es tan graciosa. Llega un momento en que la gracia nos lleva al campo de trillar. Llega un momento que, al igual que David, tenemos que ser golpeados para sacar, separar lo que no sirve de lo que sirve. La realidad es que todo el mundo quisiera que todo fuera como al principio. ¿Cuánto le gustaría que su matrimonio fuera como los primeros 2 meses?
que nos amábamos, estábamos de luna de miel. ¿Cuántos quisieran que el negocio fuera como al principio? Letrero nuevo, tienda nueva, escaparate nuevo, todo muy bien. ¿Cuántos quisieran que la familia fuera como al principio? Los niños estaban chiquitos, pero ahora están grandes y se están parando y te dicen, yo voy a ir. Tú le dices que no, que yo soy el que manda en la casa, pero te dicen, yo voy como quiera. ¿Cuántos quisieran que todo fuera como al principio? Todo el mundo quiere que sea tan fácil como al principio, pero yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado, dígale lo siguiente: yo sé que tú quieres que las cosas sean fáciles, pero hay que pagar. Y hay que pagar el precio completo. Dele un abrazo al Señor, un aplauso al Señor y un abrazo también si puede. Oigan esto. Lo grande del caso es que David cogió de su dinero y pagó el precio completo. Hizo una ofrenda al Señor, la cual el Señor recibió con agrado y detuvo la matanza. ¿Y saben qué ocurrió de nuevo? En el verso 1 del verso 22 de Primera de Crónicas dice que después todo lo que él había pagado, el precio completo, todo ese lugar, David se lo ofrendó a Dios. Déjenme decirle, ese lugar que David compró bajo dirección de Dios se convirtió en el lugar donde su hijo Salomón, el hijo de David, construiría el templo. El lugar donde todos los judíos iban a venir para expiar sus pecados. Cuando tú y yo somos dirigidos y hacemos lo que Dios quiere, nuestras decisiones no solamente detienen las consecuencias malas de nuestras malas decisiones, sino que traen bendición para tu familia y para las personas que están a tu alrededor. Y si usted cree que eso merece un aplauso, déselo entonces al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Y cierre sus ojos por un instante y abra sus brazos como si usted fuera a recibir algo. Como me dijo alguien hace un rato, Dios quiere que tú aprendas a no tomar decisiones en base a emociones. Dios quiere que tú aprendas a tomar decisiones en base a lo que Él te dice. Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz y solamente su voz. Pero ¿cómo uno escucha la voz en medio de la tormenta? Cuando uno está en medio de una tormenta, en medio de interferencia, en medio de ruido, ahí es que tiene que taparse los oídos al mundo. Literalmente uno se aísla, se encierra, se aparta de toda gente del mundo y en soledad comienza a buscar a Dios y le ruega que le hable. Porque lo único que puede detener las consecuencias de tus malas y mis malas decisiones es Dios. Y a todo el que se mete en el hoyo, Él le da la potestad de salir del hoyo. Pero tenemos que hacer las cosas como Él diga. Hay que pagar el precio completo. Tu ofrenda no puede ser fácil, tiene que doler, tiene que costarte algo. Dios quiere que en este momento tú comiences a preguntarle al Señor que te revele qué es aquello que tú quieres retener para ti. ¿Qué es aquello que Él quiere que tú pagues? ¿Qué es aquello que Dios quiere quitar? ¿Cómo se llama esa cáscara en tu vida? ¿Es orgullo? ¿Es un carro? ¿Es una religión? ¿Es un qué? ¿Cómo se llama tu ídolo?
Lo grande del caso es que Dios es un Dios de misericordia. Es bueno que tú entiendas que todos los días tú estás pagando el precio. Cada lágrima que tú derramas, cada decepción, cada traición, cada situación adversa es una oportunidad para pagar el precio. Dios lo que le dijo a David fue: ven y dame una ofrenda. Dame una ofrenda. Y David fue y dio esa ofrenda tal cual Dios la requería. Dios te dice en este día: yo soy un Dios de misericordia. Yo doy gracia, pero hay que pagar un precio. Hay un precio que pagar. Todos en algún momento pasaremos por el campo de trillar. Dice su palabra en el libro de Santiago: así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá. El verso anterior dice: Él da gracia con generosidad. Si tú quieres gracia, Él te dice: yo la doy con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Wow, aleluya. Él da gracia a los que se humillan. Él da gracia a los que se humillan. Habrá alguien aquí que necesite su gracia. Habrá alguien aquí que necesite su generosa gracia. Dice Él en su palabra: lo único que tienes que hacer es humillarte. Es humillarte. Es humillarte. Su misericordia es tan grande que Él deja 99 ovejas solamente para ir detrás de ti. Él deja todo el mundo y va directamente detrás de ti, porque tú eres valiosa para Dios, porque tú vales para Dios. Alguien que le dé una adoración al Señor. Si tú quieres gracia, Él te la da generosamente. Solamente tienes que humillarte. Y esto es algo que se hace todos los días, a cada momento. Solamente tienes que humillarte. Solamente tienes que humillarte. Cierra tus ojos, levanta esos brazos. No hay sombra, no hay plaga, no hay algo que Él no pueda destruir para caerte atrás, para recuperarte. Las mentiras que se han dicho sobre ti, Él las destruye porque Él te ama. No hay sombra que nos ponga, monte que nos cales, viniendo tras de mí. Todo lo que han dicho de ti que es mentira, Él lo destruye. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, viniendo tras de mí. Todo Él lo rompe para ir detrás de ti, todo. No hay sombra que nos ponga, monte que nos cales, viniendo tras de mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, viniendo tras de mí. Me sobrecoge
que no rompas viniendo tras de mí. No hay sombra que nos ponga, monte que nos cales viniendo tras de mí. No hay pared que no derrumbe, mentira que no rompas viniendo tras de mí. Dios me sobrecoge, nunca acaba, intenso amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo obtenerlo ni merecerlo, aún te entregas tú por mí. Oh, me sobrecoge, nunca acaba, intenso amor de Dios. Oh, me sobrecoge, nunca acaba, intenso amor de Dios. Me persigue, deja las 99 y va por mí. Y merecer, aún te entregas tú por mí. Oh, me sobrecoge. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca, nunca destruidos. Porque donde quiera que yo esté, Él va a salir a buscarme. Él me va a perseguir. Oh, me sobrecoge, nunca acaba, intenso amor de Dios. Me persigue, deja las 99, va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, aún te entregas tú por mí. Oh, me sobrecoge, nunca acaba, intenso amor de Dios. Sigue con tus ojos cerrados. Dice la palabra de Dios que si una persona confiesa a Jesús por su boca y lo invita a su vida y se arrepiente de sus pecados y cree en su corazón que Él lo salvó, dice la palabra que esa persona recibirá la salvación de gratis. ¿Qué es la salvación? Es la oportunidad de volver a Dios. Y no importa el pecado que tú creas que haya cometido, no hay pecado grande en este mundo que Él no perdone cuando una gente se arrepiente. Yo te quiero invitar a que tú hagas esta oración después de mí en voz alta. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo confieso que soy pecador y en este momento me arrepiento y pido tu perdón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día para que yo también tuviera vida. Dígale, inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar todos los días contigo hasta que yo parta de este mundo. Amén. Si alguien hizo esta oración hoy por primera vez, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más por este lado? Todo el que hizo esa oración, yo le invito a que vengan aquí delante y den un paso. Permítanos orar por ustedes. Todo el que hizo esta oración hoy por primera vez, salga de su asiento y venga aquí delante. Equipo. Francis, Clara. Wow. Dios te estaba esperando hace tiempo.
Ponte así con las manos así. ¿Alguien más? Vamos, sal de tu asiento. Ven aquí delante, da un paso. El paso de salir es: sí, Señor, mira, yo te quiero a ti por encima de todas las cosas. Para mí es increíble que tú dejes 99 ovejas para ir detrás de mí. Eso es increíble. Pero yo te quiero a ti, Señor. Pongan sus manos así, como si fueran a recibir. Y déjenme decirle, hay personas que le van a poner las manos y van a orar por ustedes. Ven, Idelka, órame por esta joven.